Presidente, de acuerdo a lo que se acordó en la última sesión, tenemos como invitado al director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, al señor Luis Villarroel, de la Corporación Nuevo Arte. También se invitó al señor Alexis Calergis, del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, y el senador Resti también invitó a doña Olga Barbosa. En nombre de la patria y de los dioses. Muchas gracias. Están pidiendo ingresar como oyentes la señorita Camila Ábalos, de la Fundación Fraunhofer Chile, y la señorita Meike Seggraf, pasante de la Fundación Fraunhofer. ¿Se ingresen? Se ingresen. Acordado el ingreso. Presidente, ¿Cómo se llama la UDI? la diputada María José Hoffman. Presidente, además habría que hacer presente a la comisión que llegaron las indicaciones al Ejecutivo. Hola, hola. Tenemos ejecutivo, ¿no? No, viene a las 6 el ministro. Que informó la Secretaría. Sí, hay representante del Ejecutivo para el ministro que venía a las 18 horas. Pero está por ahí uno del Ejecutivo, bien. Bien, la diputada Hoffman se excusó porque estaba enferma. Entonces, yo lo que les propongo, como el Ejecutivo va a venir a las 6, que le demos la palabra a los invitados y después podamos conversar con el Ejecutivo cómo vamos a avanzar. ¿Les parece? Alex Calergis, si te parece. Muchas gracias, presidente. Bueno, decir que este proyecto es de alta relevancia para la ciencia nacional. Creo que ha sido ya un trabajo arduo que empezó cerca de año y medio atrás en términos de su discusión legislativa y por lo que he sido informado, la revisión que sufrió el proyecto en la Cámara de Diputados condujo indicaciones que luego fueron no aprobadas en la sala del Senado y hasta la instancia de discutirla y desde la perspectiva de la universidad y de la ciencia, con vocación e interés genuino de impactar a la ciudadanía a través del conocimiento, en el amplio aspecto de la palabra, quisiéramos aportar a este proceso en términos de poder apoyarlo en lo que ustedes consideren necesario en la redacción o revisión de aspectos que tengan que ver con materias de, entiendo, propiedad intelectual y otros temas relacionados con la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Así que eso podría decir, presidente. Gracias. La idea era que tú dieras tu opinión más en profundidad respecto a las indicaciones del Ejecutivo y a los planteamientos que hay. De acuerdo a tu propia experiencia como investigador, como... Sí, ¿no? pero pensaba Innovador. que eso iba a ser un minuto cuando llegáramos a la indicación propiamente tal, ¿no? Es que la idea es que más bien... Aquí no la he visto, porque esa parte de la discusión no la vi, pero puedo dar mi opinión general. Yo creo que es fundamental que no se confunda en el fondo, el resguardar el derecho que tiene la ciudadanía o el Estado a través de los fondos públicos con el desarrollo científico como tal. Y por lo tanto, dado que imagino que estamos discutiendo la indicación relacionada con propiedad intelectual, acá en la Comisión Desafíos para el Futuro discutimos en extenso esa indicación,
trabajamos en una redacción que la dejara plasmada principalmente en las decisiones a tomar en torno a un reglamento, dado la complejidad que tiene cada proceso de transferencia de una tecnología desde una universidad o de un centro de investigación hacia la sociedad. Y en ese contexto fue que propusimos una indicación en ese momento en la que se planteaba la necesidad de que estas indicaciones fueran, de que esta indicación en particular definiera tras la redacción de un reglamento vinculado a la transferencia tecnológica, la propiedad intelectual y el licenciamiento, cómo se actuaría en cada uno de los casos. Entiendo que eso fue revertido en la Cámara de Diputados y hoy día yo creo que lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso que resguarde, por una parte, el posible actuar del Estado en torno a la tecnología, pero que no desincentive el desarrollo científico-tecnológico que nace principalmente de la universidad y el trabajo de los científicos e investigadores. Diputados, diputadas y senadores que quieran hacer preguntas, está abierto el diálogo. Sí, yo tengo una consulta, o quizás será mejor escuchar las tres presentaciones y después hacer preguntas. No sé si tienen tiempo todos los expositores o si tienen que ir después. Entonces quizás mejor escuchar las tres y hacer las preguntas, ¿o no? ¿Quieren? Ok. Director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, como INAPI, desde hace ya varios años hemos sido partidarios de una regulación de este tema y que eso debería de reflejarse en nuestro mundo ideal en una primera ley de transferencia tecnológica para Chile. Chile no cuenta con una ley tal como sí la tiene Estados Unidos desde 1980 con legislación complementaria de 1986 en adelante y como muchos países desarrollados y en desarrollo han sacado a partir de ella. Sin embargo, la discusión del Ministerio de Ciencia y Tecnología llevó a que el Ejecutivo en su momento quisiera modificar el actual artículo 9 de la ley de Fondesit, que regula precisamente uno de esos aspectos que contemplan la ley de transferencia tecnológica, es decir, a quién pertenece la propiedad que se genera con fondos públicos y cuáles debían ser los derechos que debe mantener el Estado o el Gobierno respecto a la innovación que se genera con fondos de todos los contribuyentes. Visto la diferencia entre la Cámara y el Senado, nosotros no hemos cambiado de opinión, creemos que es una buena idea contar con una legislación de este tipo. Creo que lo dije ya en anteriores sesiones del Senado, de que en nuestro mundo ideal este tema no debía ser regulado en una ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que debería ser regulado en una ley general. Es decir, una ley que no se limite únicamente al Fondesit, sino que se remita o trate los más de 140 fondos públicos para la I+D+I, que tenía detectados la División de Innovación, creo que al año 2015 o 2016. Es decir, que en todos los fondos públicos para I+D+I la lógica fuera la misma. Si es que el input eran fondos públicos, el output debía ser el mismo. Y ese resultado debería consistir en que el Estado incentive o inste al asignatario de fondos públicos a que se apropie de esa investigación, lo que hoy día no existe. Y en segundo lugar, el Estado se reserve ciertos derechos en caso de que el asignatario de fondos públicos, por ejemplo, no quiera apropiarse de esa investigación o en casos de excepcionales, que podría mantener licencias no exclusivas, por ejemplo, onerosas, irrenunciables, etcétera. Por lo tanto,
yo creo que sigue siendo una buena idea que Chile tenga su primera ley de transferencia tecnológica, porque hoy día creo que estamos en el peor de los escenarios, es decir, los fondos públicos que van a I+D+I, por una parte, no son apropiados por el asignatario de fondos públicos, salvo muy excepcionalmente. El caso de Alexis es un ejemplo, y INAPI incluso lo ha reconocido, pero que también el Estado pueda retener ciertas salvaguardias en casos excepcionales. Así que entiendo que el Ejecutivo creo que tiene la voluntad de llevar adelante una ley de transferencia tecnológica, la que podría trabajar INAPI en el corto plazo. De hecho, nosotros hemos trabajado ya desde hace un buen tiempo instancias de la Comisión Futuro, y la discusión que se ha dado o que nos tiene acá hoy día es esa discusión. Adicionalmente, ese artículo, el artículo 9, podría incorporarse en un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, que se refiere a reemplazar la actual Ley de Propiedad Industrial de 1991. Es decir, la Ley de 1991 se reemplazaría. Esa ley ya fue aprobada en general por el Senado, está hoy día, pasó por la Comisión de Economía del Senado, se encuentra en la Comisión de Hacienda. Es una ley grande que le permitiría a Chile, a INAPI, mantener su competitividad internacional y le permitiría gestionar su sistema de propiedad industrial para la sociedad del conocimiento y la era de la información, y no quedarse con esta ley que fue redactada como dije, entró en vigor en 1991, pero es una ley para el mundo analógico, para la sociedad industrial. Así que creo que eso sería una buena solución, trabajar en una ley de transferencia tecnológica en el corto plazo, y en el intertanto esta discusión y este artículo pasarlo en cierto modo al proyecto de ley que reemplaza la actual Ley de Propiedad Industrial, y si es que uno sale antes que el otro, bueno, bienvenido sea. Pero en definitiva creo que la Ley de Transferencia Tecnológica debería tener toda la regulación que se refiere a propiedad intelectual para todos los fondos públicos para la I+D+I. Muchas gracias, señor presidente. Ya. Buenas tardes. Con lo bien, señor presidente, primero que nada agradecemos la invitación. El tema del conocimiento y la innovación es un tema que preocupa mucho a la organización que represento, que nos preocupamos de trabajar por generar competencias en la propiedad intelectual, pero con miras hacia el desarrollo, y sobre todo de los países en el sur. En el caso de la ley que estamos discutiendo, no puede ser más fundamental el rol que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología en promover la innovación y el conocimiento que sea relevante para el país. Y eso hace que sea necesario que hayan fondos públicos destinados con ese fin. Y aquí es donde viene el punto de quién deben ser los titulares de los derechos que se generen con esa investigación. Y yo quisiera ahí separar lo que se trata de una investigación que es realizada con fondos privados, en que legítimamente quien lo hace podría estar pensando en el lucro extremo, como una forma de hacer empresa o hacer negocio, y otra, la investigación que se financia por fondos públicos que tiene una finalidad que está asociada con el bien común, con el interés nacional, con la competitividad de Chile. Entonces, en este contexto, desde nuestra perspectiva, aquí lo que interesa no es que se incentive el patentamiento, sino que se incentive el patentamiento para responder a las necesidades del país. O sea, no es un fin en sí mismo. En consecuencia, corresponde, en nuestra opinión, que la ley establezca un sistema que dé garantías, por un lado, para que haya una justa compensación para quienes invierten su trabajo y su creatividad en el desarrollo de soluciones técnicas u otro tipo de necesidades del país, pero que también esas soluciones técnicas que son necesarias para el país estén disponibles para satisfacer el interés público.
Y la experiencia nos muestra que si no hay una reglamentación que al inicio establezca ciertas condiciones con las cuales deben ser utilizados esos derechos, podemos terminar con que la solución, la vacuna para el ANTA o un método que sea esencial para la competitividad de las empresas de salmones en Chile, sea vendido al mejor postor al extranjero sin que ninguno de esos beneficios puedan ser utilizados por los chilenos de la manera que demanda el interés público y el bien común. Entonces, miramos con mucho interés los modelos legislativos de países que han buscado tratar de encontrar un equilibrio, como en el caso de la ley de Estados Unidos, la ley de India, Sudáfrica, en las cuales claramente establecen ciertas condiciones que parecen razonables en cuanto a de qué manera se pueden ejercer esos derechos. Recordemos que hay un principio en la propiedad industrial que ya está bien asentado y uno lo puede ver en la ley de propiedad industrial chilena, que es que quien financia, quien contrata, determina quién va a ser el asignatario de los derechos y también cómo se van a utilizar. Recordemos que el artículo 70 de la actual ley de propiedad industrial establece que en el caso de las universidades no es el investigador el dueño, sino que es la universidad, incluso respecto a los contratistas. Eso sin perjuicio que haya ciertas obligaciones respecto a compartir los beneficios o puede haber un codominio. Entonces, aplicando ese mismo principio que ya está establecido, parece razonable considerar que si el Estado es el que financia con recursos de todos los chilenos una innovación, pues ya que él pone el dinero y los investigadores son libres para poder participar en estos concursos, es que haga algunas aclaraciones o restricciones en cuanto a cómo debe ser el uso de esos derechos de manera tal de que esté en beneficio de todos. La legislación comparada, por un lado, tiene un modelo por el cual se ha construido la indicación de la Cámara de Diputados, que es mirando la ley Bayh-Dole Act, pero en el caso de Estados Unidos es mucho más protector del interés nacional, porque estos derechos que tiene el Estado de usar en cualquier parte del mundo se entienden que ya han sido prepagados con el aporte del fondo público. Acá, en cambio, la propuesta que se ha planteado en la Cámara de Diputados es un derecho del Estado que para ejercerlo nuevamente tiene que volver a hacer otro pago. Otras condiciones que hemos visto que son interesantes en la legislación comparada se refiere a que hayan restricciones cuando se va a licenciar de manera exclusiva, de manera tal de que todos los interesados en el país que necesiten recurrir a esa innovación puedan ejercerla. Entonces, consideramos que es muy importante que en esta ley que va a establecer estos nuevos fondos, se ponga una condición, porque no nos parece razonable pensar de que vamos a dejar esto en blanco mientras se discuten otras leyes que no sabemos cuándo van a salir. Entonces, creemos que es muy oportuno que haya una norma, a lo menos general, que determine que estos fondos tienen que ser destinados a investigaciones cuyos resultados luego también estén disponibles para el bien común. Presidente, tenemos como invitada a la doctora Olga Barbosa Prieto, que es presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile y académica de la Universidad Austral de Chile e Instituto de Ecología y Biodiversidad. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación del diputado Durresti senador y diputado Rosas, que me invitaron de visita a escuchar en esta sesión, no a presentar. Y yo soy de la Universidad Austral, como ustedes pueden escuchar, por tanto me parece relevante estar aquí representando a las regiones. La situación obviamente es bastante diferente en las regiones y nosotros estamos intentando hacer ciencia desde las regiones. Además, soy presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile, entonces cuando escucho hablar de propiedad intelectual no puedo estar más de acuerdo con el señor Santa Cruz, que creo que esto debe de verse no necesariamente digamos, como un tema puntual en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
y no tiene que ver solamente con los Fondesit, porque hay muchos fondos que generan conocimiento y que en este momento no los estamos hablando. Sin ir más lejos, uno podría hablar, por ejemplo, de propiedad intelectual respecto a los fondos que, o sea, el conocimiento que se genera en Corfo, por ejemplo. ¿Sí? Y ni siquiera se está evaluando, no se ha evaluado que Corfo sea parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y por último, decir que creo que es tremendamente importante incentivar la transferencia. Nosotros en ecología, yo soy ecóloga, nosotros prácticamente no tenemos nada que patentar ni licenciar, pero generamos conocimiento muy importante para generar cambios en innovación estratégica. Yo, por ejemplo, trabajo en conservación. A mí me interesa encontrar y demostrar las razones científicas por las cuales, evidencia, que nos permita tomar mejores decisiones con respecto a cómo manejamos nuestro capital natural, que dejemos de mirarlo solamente como recursos naturales. Por tanto, eso es algo que le pertenece a todas las chilenas y chilenos, la naturaleza que nosotros tenemos y por la cual tenemos montones de conocimientos, incluso materias que pueden derivar en descubrimientos muy importantes. Por tanto, me parece muy importante que en el fondo esto de la ley o de los incentivos a la transferencia tecnológica y científica en general, la transferencia del conocimiento, se generen. Y para eso nosotros estamos tremendamente dispuestos a cooperar desde la Sociedad de Ecología y en general yo diría la comunidad científica, que ha cambiado bastante. Eso, muchas gracias por permitirme comentar eso. Bueno, se ofrece la palabra, Alex. Sí, quizás. Un último comentario. En relación, estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteó la doctora Barbosa y con lo que planteó Max Santa Cruz. Y por esa razón pensamos que la manera como está redactada actualmente la ley Fondesit es claramente una debilidad importante del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología. Coincido, perdón su nombre, con el señor Villarroel, en el fondo postergar la decisión o cómo esto va a quedar definido a la nueva ley de transferencia tecnológica es un riesgo, pero quizás una manera bastante correcta de hacerlo, porque como planteé hace un minuto atrás, la transferencia tecnológica y el licenciamiento son procesos sumamente complejos y son muy específicos. Dependiendo de la tecnología, de quién hizo la inversión, normalmente es una inversión mixta, pública, privada. Entonces una ley en propiedad intelectual o transferencia tecnológica obviamente resuelve el problema y concuerdo que no debería estar amarrado solamente al Ministerio ni mucho menos solo a Fondesit. Ahora, otro punto fundamental es que lo importante es que lo que está escrito actualmente, que se está traspasando como un artículo al nuevo proyecto de ley, claramente era un problema. Entonces, si hay una opción de eliminarlo, derogarlo, dejarlo sujeto a lo que realmente ha quedado redactado en la nueva ley yo en algún minuto pensamos en un reglamento, yo creo que sería una solución adecuada. Eso, presidente. Palabra Giorgio Jackson, el diputado Torres y el senador Durresti, y después le damos la palabra a los. Sí, bueno, agradecer la presentación de los y la invitada. Quiero hacer 3 observaciones que podrían ser interpretadas como preguntas también para que quienes nos acompañan pudieran compartirnos una reflexión y también consultarle al Ejecutivo. Sé que está el señor Pertusé por acá. Es que el Ejecutivo va a venir a las 6. Ah, a las 6. Guardamos las preguntas para el Ejecutivo. Ok. Estamos claros que con este proyecto de ley, o sea, nadie, y creo que acá podríamos consensuar, nadie le gustaría que un tema tan importante para los distintos fondos que ha involucrado en materia de transferencia tecnológica o de investigación científica estén amarrados a la discusión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo creo que hay un consenso con respecto a eso. El problema es que hay un problema también en cómo es el funcionamiento actual y el hecho que no existan proyectos alternativos desde los cuales se pueda dar un empuje a la discusión con respecto a la materia de la transferencia tecnológica y cómo quien es el principal financista de riesgo, que es el Estado, los contribuyentes, tienen algún beneficio
social por parte de esta investigación o de esta transferencia. Y lo relevante que es separar dos procesos, porque por un lado, precisamente lo que desincentiva la actual legislación es al hecho de registrar en el dominio del activo, ¿no? O sea, inscribir la patente, que es algo absolutamente separado y distinto e independiente de conseguir financiamiento para la transferencia tecnológica posterior, ¿no? Entonces, yo creo que hay que separar la discusión en dos. Uno es que yo me imagino habrá, si no unanimidad, una mayoría absoluta en cómo facilitar, en este caso, el proceso de inscripción al dominio del activo. En este caso, que puedan patentar con más facilidad que lo que sale en este artículo, que es bastante absurdo. Son barreras que hoy día uno pensará no tienen ningún sentido. Discusión siguiente, separada, es ¿cómo lo hacemos? Para que ese activo pueda generarse un equilibrio entre quienes va a salir a buscar financiamiento, que nada tienen que ver con el proceso científico que llevó a ese descubrimiento, sino más bien motivados por la rentabilidad que pudiera tener un proyecto de transferencia tecnológica. O sea, que ya no tienen que ver con la ciencia, sino más bien con la innovación y transferencia, ¿ya? De el interés que el Estado debe proteger al ser el inversor principal y probablemente único, en la mayoría de los casos, del descubrimiento científico asociado a la eventual innovación. Entonces, creo que hay, por supuesto, un ámbito en disputa, porque nadie más que... O sea, ¿por qué le daríamos a una universidad, por ejemplo? Y pongámonos en el caso. Una universidad con fondos públicos financia como intermediario una investigación que da a un desarrollo, por ejemplo, de una industria específica. Imaginemos la industria pesquera, ¿ya? Algún material químico que favorece el desarrollo de la industria o algún proceso, no, imaginémonos algún producto químico. Dicha universidad, para poder hacer la transferencia tecnológica, ya habiendo hecho el registro, ¿no? Patenta ese descubrimiento. Ya recibe de ahí del señor Max Santa Cruz, ¿no? La venia por parte del INAPI y tiene su patente. Con esa patente, para desarrollar, por ejemplo, el producto, necesita un capital de inversión, ¿no? Y el Estado no provee necesariamente esos capitales. Algunos sí, algunos podrá decir, Corfo entrega algunos capitales de inversión, pero imaginemos que este no es el caso. Imaginemos que tiene que salir a buscar capital. Y ese capital lo va a buscar a la empresa privada. La universidad transa de alguna manera, o en algún tipo de contrato, la propiedad industrial asociada a la patente para poder obtener capital. Existen distintas formas de convenio en esos contratos, múltiples formas. Y por lo tanto, el Estado queda como un espectador. Y hoy día, según el articulado que nos rige, es simplemente como un prestamista, como alguien que prestó plata, luego la tiene que recuperar y después se desentiende del problema público asociado al conocimiento y su monopolio. Entonces, mi pregunta, como en términos de reflexión, es ¿quién asume el riesgo más grande en todo este proceso? Si es que es el Estado o es quien busca una transferencia que es el paso final de la transferencia tecnológica en cuanto a la innovación. Y además del financiamiento de riesgo, ¿quién otorga el privilegio monopólico? El privilegio monopólico lo reconoce el Estado. O sea, no aparece porque sí la patente. La patente la otorga una institución del Estado en función de las leyes que democráticamente se aprueban. Por lo tanto, no es como quien dice, no sé, pues como quien podría alegar que la propiedad física, material, deriva del derecho natural. Hay quienes justifican eso, que, no sé, si yo planto acá algo y cultivo un manzano y saco un árbol y hago una silla, esa silla es mía porque yo produje todo eso. En este caso es un intangible, por lo tanto es una construcción meramente jurídica en torno a cómo le concedemos un privilegio por, en este caso, 20 años para explotar algún producto asociado de una patente. Entonces, si el Estado invierte tanto el capital de riesgo inicial para la investigación científica, punto, ahí no intervino nunca un privado, imaginémonos ese es el caso. Luego, el Estado también concede un privilegio monopólico para que esa persona pueda ejecutarlo. ¿Cuál podría ser la razón que le impediría a este agente, en este caso la sociedad en su conjunto, el Estado, el poder tener una licencia no exclusiva, en este caso onerosa? O sea, yo sinceramente me pregunto ¿desde qué ángulo se puede entender que eso podría ser algo abusivo? Y le pregunto precisamente a los innovadores, porque es cierto que puede ser un capital, o sea, el activo es más riesgoso que un activo que es limpio, por supuesto que es más riesgoso. Pero la pregunta es si vale la pena o no dejar
eso completamente liberado al arbitrio de la oferta y demanda de este levantamiento de fondos de segundo riesgo, en el fondo de la transferencia final. Porque eso a mí me genera ruido. ¿Y por qué creo que puede ser importante dejarlo en esta ley? Porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo de consenso. Si no lo hay, no sé, quizás no habrá. Pero ¿por qué creo que sí puede ser un buen elemento el tratar de llegar a un consenso en esta materia? Porque creo que puede ser un benchmark para la siguiente ley de transferencia tecnológica. Si logramos acá ponernos de acuerdo, no sé, por eso yo no podía aprobar lo que trajo el Senado. Porque ese iba a ser el piso para la transferencia tecnológica, es decir, si el Estado solamente puede ocupar las licencias no exclusivas en aquellas cosas que no van a ser útiles. Yo no podía aprobar eso. Y ese era el techo para la próxima discusión. Entonces, la pregunta es cómo establecemos algo que sirva como benchmark, como estándar para una discusión siguiente. El Gobierno hoy día, a través de las indicaciones, nos propone chutear la discusión y ni siquiera eso, sino eliminar el artículo que existe. O sea, dejar liberalizado completamente el tema, lo cual no me parece en absoluto. Pero la pregunta es si es que el Estado no debiese tener un derecho. ¿Cuál es el piso para la discusión futura? Porque si no, va a ser sumamente difícil ponerse de acuerdo. Si es que debemos legislar acá o no debemos legislar acá, si no sabemos cuál es el piso que viene a la discusión futura. Y eso yo creo que es el ámbito del debate en esta comisión mixta. Tenía la palabra el diputado Torres. Gracias, presidente. Saludar a los y la invitada también que nos acompaña hoy día por su intermedio. Presidente, bajando al plano de lo que nos convoca en el sentido estricto de revisar las indicaciones y lo que tenemos para resolver el punto. Hoy día tenemos 4 alternativas sobre la mesa. Una de ellas es la que existe, que establece una regulación precaria por lo demás, según lo que yo he escuchado, por lo menos en los expositores. La segunda, que es la que aprobó el Senado, que establece un mecanismo diferente respecto al que existe hoy día en el artículo 9, con una fórmula, como bien decía el diputado Jackson, que pone un piso respecto de lo que debiera ser el licenciamiento por parte del Estado y no permitiría avanzar una legislación futura. Una tercera, que es la que aprobamos nosotros en la Cámara, que concuerda plenamente con todos los incisos que ya había aprobado el Senado previamente, salvo el final, donde establece esta licencia podrá ser utilizada en caso que el derecho de propiedad industrial no sea aprovechado por aquella institución o persona a la que se le hubiera otorgado su protección en las condiciones señaladas en el reglamento. Eso coloca, según lo que dijo el diputado Jackson, un techo en la discusión posterior, y yo lo comparto. Todo el resto está igual que en la Cámara, y nosotros solo introdujimos la modificación respecto de ese inciso final, diciendo, salvo en aquellos casos que la ley establezca. Estoy en la página 62 del comparado. Ese es el numeral 4 del artículo 24 que pasó a ser quinto. Y lo que nos propone el Ejecutivo hoy día, que efectivamente, yo quiero creer que se equivocaron, porque habíamos discutido por último mantener lo que había, pero lo que manda el Ejecutivo hoy día tiene un efecto de eliminar el artículo 9 incluso vigente actualmente, porque ellos nos mandan una indicación al artículo 24 que pasa a ser el 25, o sea, al proyecto de ley, para reemplazar su numeral 4 por el siguiente, el 4 el que ustedes ya habían aprobado, más la indicación nuestra, derogas el artículo 9. El efecto, entiendo yo, de eso es que la ley quedaría sin artículo 9, por lo tanto, sin absolutamente ninguna regulación. Yo creo que si el Ejecutivo, no sé, a lo mejor quiere eso o eventualmente quiere eliminar lo que ya estaba aprobado en el proyecto de ley, debiera eliminar entonces el numeral 4 y no reemplazarlo por este que nos está ofreciendo. Si no es así, tenemos 4 alternativas. Eliminamos completamente el artículo 9, no dejando ninguna regulación, la actual, que está vigente, que es precaria, la del Senado y la de la Cámara de Diputados. Particularmente creo que la discrepancia que nos convoca hoy día y que solamente se radica al inciso final de lo ya aprobado por el Senado, es la que nos permitiría poder avanzar posteriormente en una legislación, ¿ya?, como la que aquí se ha planteado, estableciendo previamente en los incisos que están anteriores, que son anteriores, un mínimo, digamos, que dice si el proyecto del desarrollo científico-tecnológico resultara en inventos, innovaciones, bla, 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 y ahí establece una fórmula nueva al actual artículo 9. Por esa razón yo planteé en la sesión anterior que lo que debiéramos hacer si queremos discutir una ley posteriormente es aprobar lo que la Cámara de Diputados aprobó, reemplazando el inciso final
respecto de lo que el Senado ya aprobó. No sé si me explico. Pero con eso quedaría la redacción, insisto, después del sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para practicar o hacer practicar en cualquier lugar del mundo los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos referidos en el inciso anterior, eso es lo que ustedes aprobaron, salvo en aquellos casos que la ley establezca, que es lo que nosotros estamos planteando en reemplazo del inciso final que el Senado habría aprobado. Entonces, frente a esa situación, que yo he planteado 4 alternativas, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Dejamos sin artículo 9? ¿Mantenemos el actual artículo 9 vigente? ¿Aprobamos la legislación del Senado que establece ese inciso final, que yo también lo visualizo como un techo? ¿O la propuesta de la Cámara de Diputados, que es el artículo 9 que propone el Senado, pero con un inciso final diferente, que es, en definitiva, este que establece las excepciones en una ley futura? Eso me gustaría que ustedes pudieran opinar, porque en la práctica es lo que vamos a terminar debatiendo en esta comisión mixta. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo creo que Víctor ha precisado el nudo de discusión y creo que ahí debiéramos concentrarnos y tal vez consensuar que esa es la misma discusión que tenemos que plantearle al Ejecutivo. Yo, además de saludar a quienes han expuesto, están paradas, no, ahí lograron sentarse, está la red de investigadoras también, Adriana Bastidas, presidenta de la red de investigadoras de la Academia Universidad Antenima. No, Autónoma. Saludarlas, que bueno que también estén participando y estén asistiendo a este debate. Presidente, yo creo que es clave que nosotros fijemos esta discusión, porque si no vamos a tener una conversación de no retorno con el Ejecutivo. El Ejecutivo creo que no leyó las inquietudes que planteábamos la semana pasada para efectos de poder fijar la discusión, y si nosotros no tenemos un consenso en esto, no va a haber punto de unión, considerando que en cierta medida la votación del Senado y de la Cámara de Diputados son contradictorias. No podemos quedarnos con una o con otra, hay que tener lo que señalaba Víctor bien claramente. Sí, pero ahí hay que eliminarlo, digamos, para que sea, si es que optamos por una de las opciones. En segundo lugar, yo creo que es importante que nuestros invitados hayan precisado algunos aspectos, pero yo no puedo dejar de señalar, aprovechando que está acá don Max Santa Cruz del INAPI, que lo que plantea Giorgio Jackson, si tiene la mala suerte que ese invento es en regiones, vamos a tener más inconvenientes, porque como se lo señalé ya en intervenciones anteriores, no hay institución más centralista en este país que el INAPI. 173 funcionarios creo que son, ninguno en regiones, ninguno, ni en Rancagua, ni en Casablanca. Entonces, nuevamente, y es algo que veo que también el Ejecutivo no recoge y que el INAPI, así como está preocupado también de esta propuesta de hacer planteamientos para descentralizar una institución como el INAPI, en que los científicos y quienes quieren hacer uso de sus facultades tienen que viajar a Santiago, es que también genera una asimetría tremenda en el acceso a la ciencia, al patentamiento, a los procedimientos. Cero presencia regional, salvo cuando van obviamente a alguna actividad o alguna cosa muy puntual que han desarrollado. Entonces, yo creo que es importante también que en esta discusión que hablábamos de tener efectivamente una ley que aborde y actualice esta ley del año 91 de propiedad industrial, nosotros también ahí tengamos una profunda revisión en materia de descentralización. Tenemos trabada una discusión en nuestra ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si son 5 macrozonas, y bien, ahí estamos discutiendo un calendario para implementarla en todas las regiones y situaciones de naturaleza, pero claramente se nos quedó en el tintero, se nos quedó olvidada en la discusión que el INAPI, que es una contraparte, una de las caras de la moneda de la ciencia, la tecnología y la investigación, cero presencia regional. Cero, y se lo dije por su intermedio, presidente, a don Max Santa Cruz, en la discusión no se hizo nada en la ley de presupuesto, no hay ninguna voluntad, esperemos que el Ejecutivo hoy día, si es que llega a las 6,
también tenga alguna opinión, porque, insisto, esto es hacernos trampa. Una gran institucionalidad, y es lo mismo, yo no voy a dar mi unanimidad para esta propuesta del comité asesor del Ministerio, porque nuevamente el ministro, al menos en el texto que hoy día nos presenta, una visión centralista, sin equidad territorial, sin representación de regiones, como si la ciencia, la investigación, solo se hiciera aquí en la región metropolitana, ni Rancagua. Yo no conozco otro servicio como usted, don Max, con ese nivel de centralismo. Nada. Y eso es impresentable en este país. Es inadmisible. Y yo me gustaría que usted se pronunciara y hiciera las gestiones para avanzar en cambiar ese estado de las cosas. Señor presidente, por su intermedio, primero quería hacer una observación técnica al tenor de los textos propuestos, es que generan una doble ambigüedad en la medida tal de que solo se refieren a derechos de propiedad industrial. En circunstancia que todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, bases de datos, es materia de derecho de autor, que es propiedad intelectual, en consecuencia estaría quedando fuera. También todo lo que tiene que ver con las nuevas variedades vegetales, con el fitomejoramiento, que tiene su regulación, que le conocemos como sui generis, también está quedando afuera. Entonces, ahí siento que es una decisión que hay que tomar si estas normas van a aplicar, o esta posibilidad de constituir derechos es para todas las innovaciones o solo para aquellas que están susceptibles de propiedad industrial. El segundo comentario que quería hacer es para clarificar mi posición anterior, es que estamos totalmente de acuerdo con que tiene que haber una ley de transferencia tecnológica, eso sin ninguna duda. El énfasis que hacemos es que en esta ley se tiene que poner un principio, porque esta ley va a asignar recursos y mientras no haya esta otra ley futura, va a quedar un espacio que va a ser del lejano oeste, en el cual el interés público va a ser probablemente los aborígenes diezmados. Entonces, creemos que es muy importante que se mantenga. Y el tercer comentario está que la transferencia tecnológica no solo se realiza a través del licenciamiento restrictivo de patentes o el licenciamiento privativo de los derechos de autor. Por el contrario, hay tendencias mundiales importantes en las cuales reconocen la necesidad de que los derechos de propiedad intelectual en determinadas áreas sean liberados o licenciados de manera abierta, de manera de generar una mayor transferencia tecnológica. En el caso particular de la salud, ya la Organización Mundial de la Salud está trabajando lo que se llama el delinkage, que Max Santa Cruz seguramente nos pueda contar más, en el cual se trata de buscar una diferenciación de lo que es los derechos de patentes como fuente de financiamiento de la investigación, en la medida que cuando se trata de financiar la investigación en salud por patentes, nos encontramos con que los medicamentos pueden llegar a tener costos que son completamente impagables y quedamos excluidos. En consecuencia, la idea es de buscar sistemas de incentivos a la investigación en salud que no está asociado a patente, y precisamente uno de esos incentivos es justamente el financiamiento estatal. Entonces, teniendo en mente eso, parece casi contradictorio pensar que la mejor solución es dar derechos absolutos de patente respecto de las innovaciones que se hagan en el ámbito de la salud financiadas por Chile. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Quería comentar en relación a los puntos que se discutieron anteriormente, en particular el diputado Jackson. Yo creo que tiene varios puntos de fondo que son claves y que sin duda ponen la relevancia en que estamos y la madurez que está tomando Chile en términos de darle la importancia que merece la ciencia y el desarrollo de tecnologías que eventualmente podrían impactar a la ciudadanía.
Así que en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo que hay que plantearlo de una manera que sea, por una parte, favorable para asegurar el acceso, pero al mismo tiempo promover el desarrollo de la transferencia. Entonces, en ese sentido, quizá un par de comentarios. Estoy absolutamente de acuerdo que el riesgo, principalmente al comienzo del desarrollo científico-tecnológico, lo absorbe el Estado a través de la inversión. Y voy a plantear esto desde la perspectiva del usuario, de instrumentos. Existen en Chile algunos instrumentos que son de CONICET y de Corfo, que reglan en el instrumento como tal, definiendo el tema en cuestión que está desarrollando el investigador como una materia de impacto público. Entonces, ese instrumento per se, como tal, define normas de transferencia que no son el libre albedrío de la institución, universidad y de los científicos que están ejecutando la investigación. Por lo tanto, ya hay en aquellos aspectos que son de impacto público definidos previamente en materia de salud, por ejemplo, caso que menciona la doctora en medio ambiente, por ejemplo, ya hay algunos aspectos ya que están establecidos en las bases de esas postulaciones, ¿verdad?, que reglan la ejecución de esos proyectos con compromiso a asegurar el acceso, ya sea a través de un ministerio, un ente mandante como un ministerio, por ejemplo, FONDEF tiene esa figura y también ocurre lo mismo en Corfo. Así que existen ya hoy en día mecanismos que protegen, entre comillas, al Estado, ¿verdad?, del acceso de los resultados de la ciencia y tecnología. Ahora, para entrar en materia en torno a lo que tenemos que hacer acá, que es en el fondo definir cómo va a quedar finalmente redactada la ley, vuelvo a repetir el punto de que la definición de licencia es bastante particular, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Jackson. En el fondo, la negociación de una licencia es un evento único en cada caso, es un evento único y sin duda quizás tener en esa discusión la participación de la agencia que de alguna manera financió con fondos públicos la investigación podría ser una manera de resguardar que el licenciamiento efectivamente sea de una manera que asegure el acceso de la tecnología a la ciudadanía en Chile, que la está financiando a través de los fondos públicos. Por lo tanto, lo que quiero simplemente reiterar con esto que es complejo y es difícil dejarlo plasmado de manera que cubra todas las posibilidades en un artículo que tiene 3 párrafos, así como lo trabajamos al interior del Senado, y por eso es que propusimos la discusión, y me alegro escuchar lo que dice el diputado Torres, que en el fondo una de las posibilidades sería reconsiderar la fórmula que generamos en la discusión original en esta comisión en torno al artículo, dejarlo sujeto a un proceso más complejo legislativo que sería un reglamento, que puede acoger todos los aspectos que le preocupan al diputado Jackson. El reglamento podría aumentar, generar todas las muchas posibles combinaciones de maneras de licenciar. No, me gustaría, si pudiera, disculpe la interrupción, sí, para poder precisar, ¿ustedes preferirían un reglamento o una ley? Porque lo que nosotros hemos planteado con el diputado Jackson al menos, es que esas materias queden para la discusión de una futura ley, que es la ley de transferencia tecnológica, que es como quedaría si aprobamos lo de la Cámara. Si aprobamos el inciso final del Senado, ahí quedaría a materia de reglamento según lo que usted establece. Por eso me gustaría si pudiera precisar eso. Primera opción, la ley. Pero noté que la discusión acá se generó en que, por lo menos escuché al diputado Jackson, que es el presidente de la comisión de la Cámara, que planteó con cierta preocupación respecto a que la ley o el nuevo desarrollo legislativo iba a tomar mucho tiempo y que probablemente esto iba a quedar en un vacío legal por quizá N años y que iba a ser peor que la situación actual. Eso es lo que le entendí decir al diputado. A raíz de ese comentario,
Sigo pensando que la primera opción es una ley, y por eso planteé en mi intervención anterior que lo que planteaba Maximiliano Santa Cruz es lo que hay que hacer. Es decir, trabajar una ley de transferencia tecnológica y propiedad intelectual y, obviamente, derogar este artículo que es claramente un desincentivo a la transferencia. A raíz de lo que planteó el diputado Torres, de reconsiderar las redacciones originales, quería solamente defender que la redacción que salió acá del Senado hacia la Cámara de Diputados tenía justamente contemplados aspectos que le preocupan al diputado Jackson. Es decir, esas variables que tienen que ver con participación en el contrato de licencia, el definir algo como interés público, el definir dónde actúa el interés público, actúa solamente en el territorio nacional o también actúa en territorio en países vecinos. Tenemos relaciones bilaterales en temas de propiedad intelectual y licenciamiento. Esas cosas obviamente no pueden quedar redactadas en 3 párrafos de una ley de ciencia y tecnología. Por lo tanto, la redacción que alude a un reglamento es la que yo considero que deberíamos revisar si es que ustedes deciden no aceptar la idea de derogar el artículo y dejarlo sujeto a una ley de propiedad intelectual de transferencia tecnológica. Eso. A ver, ¿por dónde empezar? A ver, bueno, insisto en que creo que lo mejor es una nueva ley de transferencia tecnológica y que cumpla todo y que cubra todos los fondos y todos los aspectos. Entiendo que la voluntad del Ejecutivo, esto no me corresponde decirlo, sino que más bien al ministro, sería que el artículo que se está discutiendo actualmente pasaría al proyecto de ley que reemplaza la actual Ley de Propiedad Industrial de 1991, con el compromiso de reactivar esa ley. Esa ley es una necesidad para Chile hoy día y si esa ley termina la tramitación antes que la de la Ley de Transferencia Tecnológica, tendríamos la garantía de que hay un germen de Ley de Transferencia Tecnológica de Bayh-Dole, y si termina antes la tramitación de una Ley de Transferencia Tecnológica, bueno, en definitiva podría sacarse ese artículo de la Ley de Propiedad Industrial. Pero creo que veo más consenso en lo que debe ser el tema a diferencias. Creo que es difícil hoy día optar entre la solución del Senado y la Cámara. Creo que el diputado Jackson en la sesión pasada rectificó algunas cosas que habían sido más bien error de secretaría, que no hacía mucho sentido. Y creo que, tal como está la redacción de la Cámara hoy día, más bien los derechos del Estado o del Gobierno y de los contribuyentes quedarían menos resguardados. Entonces creo que hay que ser cuidadoso con eso. Creo que la ley que se está pensando, tal como está la redacción hoy día, y lo que estamos pensando todos es que, siendo la base la ley estadounidense, esa ley fomenta la apropiación de la investigación generada con fondos públicos, pero establece resguardos suficientes en favor del Estado, en la forma de que si alguien no quiere apropiarse de la investigación generada con fondos públicos, el Estado puede hacerlo, y eso nadie lo ha discutido respecto al inciso primero. Segundo, que el Estado retiene una licencia no exclusiva, onerosa, etcétera, creo que tampoco se está discutiendo. Y tercero, el Estado siempre mantendrá la posibilidad de emitir lo que se llama una licencia obligatoria, que a eso se refería, entiendo, una de las indicaciones de la Cámara. Eso está resguardado. Sobre regionalización, bueno, efectivamente INAPI está solamente en Santiago y por eso hemos hecho una inversión fuerte en materia de transformación digital y probablemente estando a la vanguardia del Estado hoy día y del Gobierno, lo que es un buen paso, un primer paso en materia de registro de marcas, patentes, diseños industriales, denominaciones de origen. Ahora, sin perjuicio de eso, como muy bien decía usted, senador, y como le indiqué en el mail de julio que le mandé, estamos acercándonos cada vez más a regiones. En el caso de la región de Los Ríos, firmamos un convenio con el Consejo de Desarrollo Regional, ex-Corfo, para entregar más capacitación mediante presencial y videoconferencia. Estamos poniendo acento en materia de denominaciones de origen. Ya hemos entregado 2 para la sidra de Purucapa y para la cerveza valdiviana. Y en diciembre pasado, creo que le informé en ese mail, la buena noticia es que abrimos las 2 primeras oficinas regionales de INAPI, una en Antofagasta y la otra en Biobío. La idea de esas oficinas, que son de una persona y se alojan en los consejos de desarrollo regional, es entregar asesoría especializada en materia de patentes, porque precisamente vemos que asignatarios de fondos públicos, principalmente de Corfo, como muy bien dijo usted,
no conocen muy bien el sistema y de no haber ido INAPI, eso hubiera quedado simplemente en tierra de nadie, es decir, no se hubieran apropiado de ello y nosotros tampoco, como contribuyentes, hubiéramos sabido de que se estaba generando investigación, porque el sistema de patentes funciona como un fuerte incentivo a la difusión del conocimiento. Yo entrego un derecho exclusivo, un monopolio, a cambio que usted divulgue. La buena noticia es que a partir de diciembre hasta hoy día han aumentado en 300% las solicitudes de Antofagasta, de tierra minera. En Concepción tendría que revisarlo, pero mi expectativa es que en el futuro podamos tener una oficina en Los Ríos, ojalá pronto. No tenemos todos los recursos posibles, pero pienso que también mediante el piloto de teletrabajo que ustedes mismos aprobaron en INAPI, solo en INAPI, eso podamos hacerlo, también ayude a que funcionarios nuestros vayan a regiones. Pero estoy muy consciente de la concentración de solicitudes de marcas y patentes en la región metropolitana. Gracias, señor presidente. Presidente, gracias por la palabra. Discúlpeme, Max, pero no estoy de acuerdo con sus planteamientos. No sé si usted me corrige, ¿174 funcionarios tiene INAPI? Ya, 179. Le insisto, ni en Granero, ni en Rancagua, y que usted me diga que es un acto de descentralización tener un funcionario en Antofagasta, un funcionario en Biobío, discúlpeme, eso es agraviante para las regiones. Eso es agraviante. Y sé que ustedes han hecho un trabajo con denominación de origen, con algunas cosas en la región, pero hacer eso a través de un convenio con el gobierno regional, con un funcionario, yo lo que le digo, para ese esfuerzo, no se esfuerce tanto, haga mejor una reforma de la ley, establezca direcciones regionales concretas y algunos de los 179 funcionarios que tiene, que estén en regiones, que desarrollen. No sé, no existe otro servicio, y lo insisto, yo lo acompañaré en mi crítica durante toda su gestión, porque y soy constante para eso, no se preocupe, porque no hay servicio con mayor centralismo que ustedes y no existe una distribución del conocimiento, del talento, de las licencias en este país que esté 179-0 o 179-2. Entonces, por eso le pediría que el esfuerzo sea concreto, estableciendo, aquí puede ser un ejemplo, el Ministerio nosotros hemos coincidido que si hay 5 direcciones regionales para macrozonas, puede ser eso un avance, pero que se empiece a caminar, porque esto es realmente impresentable, el centralismo de su institución. Yo creo que el problema, Alfonso, que pongámoslo en el lugar que corresponde. O sea, no veo que tenga la potestad y el poder el director de INAPI para poder llevar adelante ese proceso. Es que hemos sido senadores varios años y me parece que este es un tema de política de Estado, política de gobierno. O sea, ahí por eso aprovechemos que está acá Gonzalo, dado que no lo pudimos realizar en el gobierno anterior, en nuestro gobierno, que tienen que ver con temas de Hacienda, con definiciones de economía, que están por sobre el director de INAPI. Yo creo que el director de INAPI solo ha podido hacer acciones de mitigación, porque no tiene sus atribuciones poder decidir esa materia. Entonces, yo creo que si de verdad nos interesa, aprovechemos que acá hay el ministro Sexpress para poder avanzar efectivamente al mismo tiempo que se avanza en el Ministerio de Ciencia, en la descentralización de INAPI, que yo creo que también hay un punto muy importante, que tiene que ir acompañando este proceso a lo largo de todo el país. Pero tenemos que tomar decisiones. Le vamos a dar la palabra al ministro Blumer, porque aquí la discusión es cómo abordamos esto. Hay una propuesta del Ejecutivo de tratar esto a través de una ley de transferencia. Yo quiero decirte que nosotros trabajamos durante un año esta comisión con Max, tenemos un borrador que está acá de contenidos, justamente para una ley de transparencia que está inspirada sobre la ley americana y la legislación china. La otra alternativa es hacer eso, pero al mismo tiempo mantener en esta ley alguna de las alternativas que hay. Entonces te damos la palabra para que el Ejecutivo pueda plantear su opinión. Yo quiero ir a un tema más de fondo. O sea, Chile tiene un problema, no hay patentamiento, no hay apropiación y ese es el problema más grave. Yo creo que el mayor error que podríamos cometer es mantener esa situación, porque independientemente de cuál va a ser el rol del Estado, finalmente la inversión que hace el Estado en investigación
se pudiera traducir en transferencias concretas, en desarrollo y concreción justamente para poder mejorar la vida de las personas, es un desafío mayor. Y lo que nosotros tenemos es una paradoja, tenemos un nivel de calidad de ciencia relevante, incluso relevante a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, pero el déficit que tenemos es un déficit de patentamiento y que estos recursos vayan más allá de las solas publicaciones que son muy importantes para el conocimiento. Y creo que a Chile lo pondría en otro nivel, independientemente de cuál sea el instrumento que usemos, el que podamos aumentar significativamente la patentación. Entonces, el primer objetivo es aumentar la patentación, ¿no? Que ese conocimiento que se genera vaya también para la sociedad y que Chile pueda tener un rédito tanto los privados como el Estado y particularmente el mundo universitario. Esto es lo mismo que cuando uno apuesta a la gratuidad y quiere que se desarrollen profesionales y técnicos, se generen competencias para el país. Hay una inversión país, o sea, puede ser que la apropiación de ese conocimiento lo hagan los futuros científicos, los futuros técnicos en función de su propio bienestar, pero también hay un interés país. Entonces, a mí lo primero me gustaría poner de relevancia eso y que tratemos de buscar la mejor fórmula que nos permita avanzar en esto decididamente, porque yo creo que esto es una prioridad absoluta, prioritaria, urgente para Chile. Entonces, y el problema que tenemos, que no es un problema, que esto solo afecta a un fondo muy particular. Y tenemos más de 100 fondos que requerimos que sean sometidos al mismo estrés, a la misma política y que tengan los mismos incentivos. Entonces, ese es el contexto, Gonzalo. Entonces, te damos la palabra para que pueda el Ejecutivo señalar cuál es su opción, pero primero clarificar la urgencia y la necesidad de avanzar en este tipo de iniciativas. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente a exponer la propuesta del Ejecutivo para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Así que se agradece tener la oportunidad de estar acá presentando. Ya hemos tomado algunos resguardos, ya hemos ingresado las indicaciones y trajimos el texto explícito en la presentación y en las propuestas, no indicaciones ingresadas para que quede muy claro sobre qué base y cuáles son los aspectos que queremos proponerle a la comisión mixta. A modo de resumen, ustedes saben, son 3 los temas. El primero es la situación de la seremía, que es el artículo 6, y la propuesta nuestra, como lo señalamos, es mantener la indicación presentada por el Ejecutivo en enero del 2018, en la Cámara de Diputados en el segundo trámite. La segunda propuesta es sobre la propiedad de los proyectos financiados por Fondesit, correspondiente al artículo 9 del DFL 33. Nosotros aquí, bueno, tomamos, a partir de lo que ustedes nos comentaron en la sesión anterior en Valparaíso, queremos proponer un cambio, que es fundamentalmente con el objeto de aumentar la patentación, pero también de hacer una propuesta legislativa de mayor eficacia. Nosotros lo que proponemos es derogar este artículo 9 del DFL 33 y traspasar esta discusión a una nueva norma a partir de un boletín que hoy día ya está vigente, que lo que hace es sustituir las leyes 19.039 sobre propiedad industrial y 20.254 que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que básicamente lo que apunta es a establecer un mecanismo similar al Bail Dole Act y que afecte no solo a Fondesit, sino también a otros fondos estatales como Corfo, FIA, entre otros. Y eso es una diferencia respecto a lo que conversamos la vez pasada, por simpleza, por economicidad, por eficacia, simplemente derogar ese artículo porque además se requiere por consistencia legislativa, porque si no vamos a hacer referencia a los consejos tecnológicos que son derogados en otra parte de la ley. Por lo tanto, es importante despejar ese punto, pero tomando el compromiso de muy pronto, en algunos meses más, y ya estamos trabajando con INAPI, con el Ministerio de Economía, de abordar este tema en una nueva ley. Y el tercer punto, la tercera propuesta de la Comisión Mixta, es algo que no es materia de controversia, pero que reiteramos que nos parece importante incorporar, que es sobre la conformación y funcionamiento de un comité asesor del Ministerio, un nuevo artículo 9, que apoye el análisis del Ministerio
y la revisión periódica de las políticas públicas del sector. Entonces, vamos por parte. Respecto a la primera propuesta, ustedes ya la conocen, lo que nosotros planteamos es mantener la propuesta de contar con 5 seremías a la fecha de entrada al funcionamiento del Ministerio. La decisión sobre las regiones y ciudades donde tendrá asiento estas seremías se determinarán por decreto supremo, considerando fundamentalmente 3 aspectos. 1, los desafíos y oportunidades de desarrollo de los territorios. 2, las capacidades y potencialidades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y 3, la existencia de desarrollos científicos consolidados o estratégicos. Esto además contempla que durante el 5º año se establezca un calendario de instalación para el resto de las seremías mediante decreto supremo y el plazo máximo para tener todas las seremías son 10 años contados de la entrada en funcionamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la siguiente lámina ustedes pueden ver la propuesta de articulado del Ejecutivo, este artículo 6º. Ahí aparece el detalle que básicamente lo que hace es expresar lo que acabo de comentar respecto a la propuesta de implementación de las seremías del Ministerio. La siguiente, bueno, la justificación es natural. Esta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Cuenta con informe financiero, así que además no tiene hoy día un problema de impacto fiscal, que es una situación que el Ejecutivo necesita ser extremadamente cuidadoso. La dotación de funcionarios en régimen es 90 funcionarios, 45 correspondiente a las 5 seremías iniciales y 55 a las 11 restantes. En régimen, las 16 seremías cuestan 3.893 millones por año y la propuesta inicial son 1.489 millones de pesos por año. Por eso le iba a plantear una gradualidad para poder absorber de manera razonable el impacto fiscal que significa esta propuesta. A propósito de lo que se estaba hablando de descentralización, yo quisiera hacer 2 comentarios, que es bueno tenerlo a la vista. Lo primero es que el proyecto contempla la obligación de hacer coordinaciones macrozonales en las distintas instancias y seremías del Ministerio. Y lo segundo que también es importante tener a la vista a propósito de la discusión sobre la falta de descentralización en INAPI, que hoy día tenemos una estructura institucional que nos permite avanzar con más fuerza los procesos de descentralización, porque se aprobó la ley de transferencia de competencia. Entonces, los mismos gobiernos regionales van a poder estoy hablando en el contexto general, va a haber que ver en INAPI qué adecuaciones. Perdón, una interrupción, presidente. En la ley de transferencias de competencia no está específicamente este tema. Entonces, yo hacía la discusión a propósito de INAPI porque el conjunto de acompañamiento que hace en materia de denominación de origen, de patente, es enorme. Entonces, lo hablábamos acá con investigadores de las regiones. En región la asimetría es enorme en materia de patentamiento porque hay desconocimiento y, en definitiva, hay que desplazarse. La institucionalidad INAPI, que es valorable por todos los lugares que se le mire, no tiene correlato. Entonces, ojo que en la ley de transferencias regionales no está específicamente consagrado esto, y más bien los pilotos que se hicieron en Antofagasta y Biobío van por otros lados con fondos regionales para colaborar en algo, vía Corfo. No, la institucionalidad es estrictamente y perversamente centralista. Sí, mi punto es que finalmente la ley de transferencia de competencia nos brinda un chasis institucional para empezar, por ejemplo, la agencia, o por ejemplo, otras instancias públicas de servicios que uno podría gradualmente empezar a transferir en función de la implementación de la ley que establece un mecanismo de transferencia desde los servicios a los distintos gobiernos regionales. Respecto a la segunda propuesta, correspondiente al artículo 9 del DFL 33, sobre la propiedad de los proyectos financiados por fondos públicos, la norma actual establece que en caso de que un proyecto Fondesit sea patentable, el investigador debe pedir permiso al Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico y devolver los aportes recibidos. Esto naturalmente ha hecho que el nivel de patentamiento sea prácticamente cero. Solo en 32 ocasiones se han devuelto estos fondos de los 16.000 proyectos financiados por Fondesit. Adicionalmente, importante tener a la vista que estos consejos superiores en el articulado de la ley desaparecen con la creación del Ministerio. Por lo tanto, es importante poder adecuarlo para que no quede una inconsistencia legislativa entre lo que se propone en el articulado de la ley y lo que
ocurriría de mantenerse vigente este artículo. Y por eso nosotros lo que hemos planteado es derogarlo y asumir el compromiso como Ejecutivo de poder tener una discusión a fondo en esta materia en una ley de propiedad industrial, que hay un mensaje del año 2013 que nosotros estamos revisando para poder actualizarlo y poder retomar la tramitación legislativa lo antes posible, idealmente en algunos meses más. Y esto, como les decía, aplicarlo no solamente a los proyectos de Fondesit, sino que queremos hacerlo consistente a todos los proyectos o financiamientos que entregue el Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, como son los fondos de Corfo, como son los fondos de FIA, entre otros. Por lo tanto, la propuesta es derogar dicho artículo y traspasar la discusión sobre propiedad de proyectos financiados con fondos públicos a la ley que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Boletín 8907, que naturalmente lo estamos, como les decía, revisando para poder actualizarlo. Ese proyecto está en primer trámite constitucional, Comisión de Hacienda, con informe de la Comisión de Economía. ¿Cuáles son las líneas rectoras de esa propuesta? Que no corresponde a la discusión de esta comisión mixta, pero igual no hay problema en señalarlo. Lo primero es que el Estado tendría derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para ejercerla en el territorio nacional, similar a la Bayh-Dole Act de Estados Unidos. Se establecen plazos asociados al traspaso de derechos entre el investigador y el Estado. Se establece la obligatoriedad de divulgar los resultados del proyecto en un plazo determinado. Si no se cumple dicha obligación dentro del plazo, se establece la obligación de restituir la totalidad de los fondos entregados por el Estado. Y finalmente, si el investigador comercializa la investigación, se propone o la propuesta va a ser restituir el 50% de los fondos que el Estado le aportó, similar al sistema israelí en esta materia. Y por último, la tercera propuesta del Ejecutivo, que no forma parte de las controversias de la Comisión Mixta, pero creemos y tenemos la convicción de que vale la pena poder revisarlo, es un nuevo artículo 9 que crea un comité asesor del director de la Agencia Nacional de I+D. Se propone crear un comité asesor interministerial cuya función sea naturalmente asesorar y apoyar al ministro en el análisis y revisión periódica de las políticas públicas del sector. De hecho, esto se contemplaba en el mensaje que envió el Ejecutivo al Congreso, norma que finalmente no se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado. Y en esto nosotros creemos que hay un punto que es bien importante, que tiene que ver con la asesoría al director de la agencia en la elaboración de las bases y la adjudicación de los fondos que la agencia ejecute. De esta manera, en el fondo, se establecen ciertos criterios y cierta garantía de pluralismo en la ejecución de esos fondos. Y eso es extremadamente relevante porque, al final, lo que uno tiene que garantizar es que los fondos que el Estado asigne en estas materias se usen para lo que se tienen que usar y se usen de buena manera. Nosotros creemos que, así como está planteado el proyecto, el director de la agencia tendría un poder sobre esta materia que es bastante desproporcionado. Y por eso, en el fondo, es un consejo asesor que asesora al Ministerio en las políticas públicas del sector, pero que adicionalmente colaboraría en lo que tiene que ver con las bases, la adjudicación y la conformación de los comités asesores que finalmente asignan los fondos de Fondesit. ¿Cuál es la propuesta de conformación de este comité? Nuestra propuesta es que esté integrado por 8 personas calificadas, ajenas a la Administración del Estado, de reconocido mérito fundamentalmente en 4 áreas: la academia, la ciencia, la tecnología y la innovación con base tecnológica. Nosotros proponemos que sean nombrados por el ministro a partir de 2 ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública para cada una de estas 4 áreas, un representante por cada terna. El presidente del comité, adicionalmente, sería el 9º miembro de este Consejo, designado directamente por el presidente de la República, con una duración de 4 años en su cargo. En la siguiente lámina pueden ver la redacción específica, importante si quieren que la revisemos, y lo que se señala en este nuevo artículo 9 es que mediante un decreto expedido por el Ministerio se creará un comité asesor y se establecerán las normas para su funcionamiento. Hoy día se mantienen los consejos por resolución. Nosotros decimos que el comité asesor sea a través de un decreto ministerial para darle un mayor rango legal. El comité tendrá como misión asesorar y apoyar al ministro en el análisis y revisión periódica de las políticas públicas del sector.
y dentro de sus labores deberá además conformar comités técnicos, expertos, permanentes o temporales integrados por funcionarios de la agencia, representantes de los ministerios que forman parte del sistema, representantes de otros entes públicos o por personas calificadas ajenas a la Administración del Estado, con el objeto de apoyar y asesorar al director de la agencia en la elaboración de bases y en la adjudicación de los concursos o convocatorias que ésta ejecute. Que esa función nosotros creemos que es extremadamente relevante, como les decía, para garantizar el pluralismo, el equilibrio, la adecuada representación territorial y de las diversas disciplinas del saber al momento de ejecutar y asignar los fondos de Fondesit o de la futura agencia. El comité asesor estará integrado por 8 personas calificadas, ajenas a la Administración del Estado, las que deberán contar con reconocidos méritos en áreas de la academia, ciencia, tecnología e innovación de base tecnológica, que son estas 4 áreas que les señalé, los que serán designados por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Dirección Pública. Y para estos efectos, el Consejo elaborará 2 ternas por cada una de las áreas referidas y el Ministro nombrará a un representante de cada terna. La siguiente lámina, por favor. Los miembros del comité asesor durarán 4 años en sus cargos, se renovarán por mitades de cada 2 años y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo. Con todo, para efectos de hacer efectivo el mecanismo de alternancia, en el primer nombramiento 4 de ellos serán designados por 2 años y 4 de ellos serán por 4 años. Esto es algo que ya se ha usado en otros consejos para mantener una renovación de parcialidades en el mismo consejo. Los miembros del primer comité podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo de 4 años, o sea, solo los que son nombrados por 2 años podrían estar eventualmente hasta 6 años. Lo integrará además un académico profesional de reconocida trayectoria designado por el Presidente de la República, que cumplirá las funciones de presidente del comité asesor y que durará 4 años en el cargo. Podrán participar en las sesiones del comité asesor con derecho a voz personas que sean funcionarios de la agencia, representantes de los ministerios que formen parte del sistema o representantes de otros entes públicos. La justificación, bueno, ya la comenté, cuáles son las razones por coherencia legislativa, pero también creemos que es relevante contar con un organismo que pueda asesorar al director de la agencia en lo que es la asignación y adjudicación de los fondos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso sería. Con esto buscamos nosotros recoger de la mejor manera lo que se planteó en la historia o en la tramitación del proyecto, así como los comentarios que la Comisión Mixta nos hizo en la sesión anterior y poder presentar una propuesta que sea coherente, que a su vez sea eficaz y que nos permita lo que ha sido el ánimo del Ejecutivo desde el primer momento en esta discusión, que es poder contar en este lugar donde estoy yo ahora, prontamente, con el ministro o la ministra de Ciencia para conducir este nuevo ministerio. Muchísimas gracias. Diputado Torres. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, agradecer la presentación que ha realizado, hacer algunos comentarios sobre los 3 puntos. Hay otra modificación, pero al artículo 14 que pasa a ser artículo 15, no sé si es de forma nomás, de 4, ya. Bueno, dicho esto, respecto a la presentación de los 3 puntos que ha planteado el ministro, personalmente estoy de acuerdo con el hecho de establecer seremías con gradualidad. Esto fue discutido en la Cámara de Diputados toda vez que el Senado aprueba la seremía en todas las regiones del país. Sin embargo, por distintas razones, llegamos al convencimiento junto con el Ejecutivo anterior que, entendiendo que había un plazo a 10 años, que esto debiera establecer gradualidad y de esa manera poder también ejecutar de mejor forma la instalación del Ministerio en los respectivos territorios. Lo segundo, sobre la modificación del artículo 24 que pasaría a ser artículo 25. La solución que entrega el Ejecutivo, primero, agradecer que concordemos que esta discusión de fondo requeriría, a mi juicio, también una discusión de una ley en particular. Creo que se ha llegado a un convencimiento general de que sería la mejor forma de resolver estas materias de manera más amplia, etcétera, etcétera. Lo que me preocupa es la solución que entrega el Ejecutivo con su indicación, porque desde que nosotros pongamos en vigencia esta ley, si aprobáramos la derogación del artículo 9, tendríamos un lapso de tiempo entre esta ley y la futura ley que no habría regulación respecto a esta materia.
por lo tanto no dejaríamos en el intertanto un mecanismo, ¿ya? Rige propiedad industrial normal, o sea, patente libre. O sea, Privatización total. bueno, yo estaba argumentando mejor intencionadamente. Agradezco a ustedes que me hayan hecho ver el error y que había una intención distinta detrás. Porque si efectivamente el Ejecutivo lo que quiere es patente libre durante todo este tiempo, chuta, estamos bastante lejos de lo que habíamos discutido, vamos a tener que optar por alguna de las reacciones anteriores. Yo sugeriría que si la intención es otra, y por lo menos por lo que planteó el Ejecutivo en su presentación anterior, apunta a, no precisamente al patentamiento libre, entonces que se busque una reacción mientras al menos se establece una ley que pueda hacerse cargo de esta materia, si no vamos a tener meses, años y podría nunca salir la ley y mantener per sécula precisamente ese régimen. Yo insisto, creo haber entendido en la presentación anterior del ministro que esa no es su intención y por lo tanto pediría que cambie esa reacción, o mantenemos la actual fórmula y para eso hay que eliminar entonces el numeral 4 del proyecto de ley, o eventualmente presente una reacción aunque sea transitoria y luego se deroga en la futura ley a la que avancemos, ¿ah? Pero dejar patentamiento libre me parece que va en contra de todo lo que hemos discutido en esta comisión mixta. Y el tercer punto, yo estoy de acuerdo, a ver, con poder discutir. Yo creo que es bastante atingente, por lo menos lo que ha planteado respecto del comité asesor. Me parece razonable el hecho de que, habiéndose eliminado o eliminándose los consejos CONICIT, podamos tener una figura más colegiada. Pero me preocupa en el fondo algo que le dijimos el otro día. Creo que la alta dirección pública, no siendo el Senado tampoco su mejor fórmula de reemplazo, para que no crea que lo estoy apoyando en eso, senador Durresti, no es la mejor fórmula, a mi juicio, de poder establecer los miembros de ese consejo. Eso ya tendría que ver con la discusión en detalle, pero en principio por lo menos ya conocía la reacción, me parece, digamos, atendible y bastante razonable lo que usted propone en ese sentido en términos generales, ministro. Yo voy a tratar de no repetir cosas que ya se han dicho. Yo no pude estar en la sesión anterior porque estábamos con comisión de trabajo en paralelo, pero sobre la instalación de la seremía, yo imagino que se planteó sobre la mesa. Yo entiendo la gradualidad absolutamente, pero me parece que 10 años es mucho. Y yo lo que pediría es revisar si eso se puede acotar a un tiempo. Sí, me imagino que para un gobierno, de hecho, le gustaría decir partimos con esto y lo dejamos instalado, o la mitad, porque aquí la mayoría somos de regiones y todos entendemos también las tensiones que se dan, o si el objetivo de esto también tiene que ver con descentralizar. Me parece que el poder tener un horizonte temporal más corto es importante, y no son, probablemente son recursos importantes, pero que se pueda hacer un esfuerzo por acotar el tiempo de gradualidad. Lo segundo, respecto del comité asesor, el que se pueda incorporar también explícitamente el criterio de género en la conformación, me parece que es importante. Si el ministro presidente nos pudiera clarificar si está contemplada una dieta por la participación en este comité asesor, cuáles son las condiciones para ello. Yo entiendo que cuando se habla de representación territorial, de tener ese criterio, también se está pensando en cómo participan actores de las regiones. Y ahí está el comité asesor y cómo se conforma el comité para ver la elaboración de base. Y ahí yo quiero plantear más bien un problema que la solución, que creo que también lo tenemos que tomar en cuenta. El cómo a veces la participación en la elaboración de bases de personas que son muy calificadas, que inhabilita la participación de sus instituciones. Que es muy probable que no suceda, que investigadores que tienen en esto la calificación para participar y serían los mejores asesores, también participan o han participado en las instituciones que después van a presentar propuestas para esas bases. Entonces creo que es igual algo que tiene que revisarse para que algo que está muy bien intencionado, me parece que en esto tienen que estar los que más saben, y los que más saben son los que también han presentado proyectos, los que han estado en la investigación, los que le ha tocado lidiar con la burocracia muchas veces de los proyectos, pero que eso no signifique que se inhabilite una línea de presentación. ¿Cómo se concilia eso? Yo quiero ser franca de que no tengo la respuesta, pero sí es un problema que en la práctica encontramos, y sobre todo muchas veces en regiones, en que el número de científicos es más reducido, en que hay una universidad del cual es parte, entonces que eso también se pueda considerar
para ver cuál es la mejor fórmula de tener sobre la mesa esas capacidades, esa asesoría que me parece súper valiosa, pero no inhabilitar la participación de instituciones que lo que nos interesa es justamente que puedan hacerlo con mayor fuerza. Y en el caso del tema de las patentes, creo que es evidente que supera el artículo acá lo que nosotros tenemos que, o sea, lo que se busca regular. Hay un montón de cosas específicas que yo entiendo las aprehensiones de dejarlas en un reglamento, entonces por lo menos tiene que haber un marco más claro, explícito en la ley, y entiendo que tiene que ser una ley distinta como está propuesto, ¿no? En eso podría dar un montón de ejemplos de conversaciones que tuvimos con científicos que decían desde cómo se determina lo que se devuelve, qué pasa con los otros fondos, y creo que sobre eso se han dado argumentos suficientes. Gracias, presidente. A ver, primero un contexto. Aquí estamos, en teoría por lo menos, terminando una discusión, no iniciando una discusión. Le digamos, no sé, presidente, corríjame, como 4 años, más o menos, en esta misma oficina, secretario, viendo periódicamente cómo podíamos avanzar en el Senado. Nos demoramos efectivamente harto porque fue muy debatido, en la Cámara también su tiempo. Son temas, sí, pero son temas complejos, había que convencer. A ver, para esto hubo que convencer a mucha gente. Yo quiero de alguna manera, digamos, situarla en el tema de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sonaba bonito, era bastante lejano, porque obviamente había que generar un espacio de comprensión legislativa, financiera, de ministerial, en general crear ministerio no es algo que le guste mucho a los ejecutivos, porque al final se logró plantear en forma bastante unánime. Entonces, lo que yo, de alguna manera, primera reflexión, tratemos de determinar esto, porque el gran temor de estas discusiones es que todos estos temas son apasionantes, pero yo he aprendido que se pueden alargar ad infinitum, ¿no? Porque yo creo que no hay nada. Si uno abre espacio para discutir en esta ley formas mejor de plantear el tema de las patentes, le aseguro que podemos estar mucho tiempo. Y yo, de alguna manera, lo que yo propongo es tratar de resolver, ojalá en esta sesión, presidente, digamos, este tema, digamos. A mi juicio, por lo menos, lo primero, respecto al tema de las patentes, a mí me parece, esto no estaba en el proyecto original, no estaba en el Senado, lo incorpora el diputado Jackson. No, el original, la forma de patente no. Ahora sí, estaba, pero no la norma. Y yo creo que una buena reflexión, yo creo que está instalado el tema, yo creo que es súper bueno lo que ocurrió. Ahora, he oído harto y todos consideran que esto debería estar en otra parte. Ahora, entonces yo creo que la solución es, con el compromiso ministerial, además un gobierno que está partiéndose, que tiene fuerza, ánimo y tiene espacio, digamos, para y además veo la voluntad de establecerlo una norma, y creo que lo lógico es dejarlo eso, objetivamente, esta nueva norma, con los compromisos que tenemos. Yo daría por resuelto de esa manera ese punto. El segundo punto, claro, me gustaría quizá haber optado más por la lógica del Senado, en el sentido de darle, pero también entiendo que estas cosas necesitan gradualidad y necesitamos resolverlo. Además vamos a necesitar el informe financiero en el caso de que sea todo ahora, y eso ya va a ser un problema mayor. Entonces yo creo que la fórmula que la Cámara, de alguna manera lo que la Cámara planteó, yo me parece correcto, digamos. Y tercero, yo no he oído a nadie que le parezca mal lo que plantea el gobierno respecto a este nuevo consejo, digamos. Efectivamente se dudó, fue parte de una discusión que hubo en una hacienda también se puede equivocar, digamos, y creo que me parece que habiendo un buen escenario, y creo que está bien planteado, lo único que yo plantearía, en vez de 8, y después aparece el presidente como al final decir al tiro que son 9, 8 con una forma de elegir y el 9º que lo pone el presidente. Pero es un problema de técnica legislativa. Y yo creo que de esa manera, porque no hubo ni una discusión de fondo respecto a eso, yo podríamos resolver, presidente, bastante más rápido. La otra alternativa, el camino más pedregoso, es instalar todo esto una neodiscusión. Y yo... Usted sabe a lo que nos puede llevar eso, digamos, en materia de tiempo. Entonces yo creo que la solución en esta mixta, acordemos que la mixta resuelve los problemas, no plantea los problemas, es relativamente de fácil decisión, a mi juicio, digamos, a menos que uno quiera cuestionarse la cuestión, como decía antiguamente una obra de teatro. Yo resolvería de esa manera, sobre todo están presentadas indicaciones, yo pensé, no sabía si estaban ingresadas, bueno, es mucho más fácil. Mira, yo propongo que... Yo creo que ha sido una buena reunión. Yo propongo que hay 2 temas que yo creo que están bastante
avanzado. Creo que en materia Ceremi tenemos la propuesta de la Cámara de Diputados. Podríamos decir que tenemos un acuerdo bastante consensual ahí. El segundo tema que yo creo que debiéramos abrirnos a discutir, porque estaba en la propuesta inicial, es el Consejo Asesor, ¿no? Con algunas modificaciones tal vez en el aspecto de cómo se constituyen los miembros, pero es muy importante que exista ese Consejo Asesor. Si ese Consejo Asesor lo eliminó la visión burocrática y tecnocrática, no sé si está ahí Coloma, pero de Hacienda, pero estaba en el proyecto y justamente era demanda también de parte del mundo científico y académico. Yo estaría dispuesto a que eso se revisara, pero haciendo atención también a lo que han planteado algunos miembros de la Comisión Mixta, como el senador Durresti, y donde yo creo que tenemos un tema a reflexionar. Podemos seguir la discusión mañana en el tema que es más sustantivo de cómo avanzamos en un instrumento que efectivamente nos ayude a desarrollar en Chile, para Chile, una capacidad potente de innovación, de patentación del conocimiento que estamos generando, que se está perdiendo. O sea, yo creo que es el peor escenario. Entonces, yo les propongo que dejemos hasta acá la sesión. Le damos la palabra al senador a Giorgio y después al senador Durresti. Levantemos la sesión y mañana continuamos a las 3, tenemos cita, pero yo creo que hemos avanzado. No, lo que pasa es que creo que hay un... No, por eso que estamos acá, pero esto ya requiere de pensamiento más fino. Sí, además, ¿saben por qué? Porque miren, hay una diputada de la UDI que está enferma, me pidió que en respeto a que ella no estaba, no tomáramos decisiones hoy día. Yo también un poco en términos de ir armonizando un poco los distintas... Entonces, sigamos mañana, a las 3 estamos citados mañana. Entonces, le doy la palabra al diputado Jackson y después a Alfonso y vamos a levantar la sesión si es que no hay más palabras. Sí, presidente, la verdad es que yo quisiera hacer algunos comentarios y consultas al Ministerio, quizás para ser respondidas mañana, quizás con más tiempo. Pero yo, estando de acuerdo con la primera propuesta, que es lo mismo que manifesté la semana pasada, es algo que aprobé en el segundo trámite, por lo tanto creo que no ha cambiado mucho la situación y yo estoy de acuerdo con la propuesta en torno a las macrozonas y que si es que se puede acelerar el tranco, como dice la senadora, por supuesto que yo estaría súper disponible, pero eso ya depende de un tema del Ejecutivo. La segunda propuesta con respecto al tema de la propiedad industrial, a mí me despierta una pregunta gigantesca. Porque si bien es loable, y yo estoy de acuerdo con que esto tiene que ir en una ley aparte, tengo dos observaciones importantes con respecto a la estrategia que el Ejecutivo quiere instalar. Dos grandes, obviamente pueden haber más en el detalle. La primera es, como lo anticipaba el diputado Torres, más que un vacío, es que en la práctica esto lo que hace es dejar el primer inciso de este articulado, es decir, o sea, el hecho de que los privados pueden patentar sin lo que existe antes como protección, que era este consejo, que ya no existe, es verdad, y sin tener que pagar el monto que estaba antes, o sea, libera el proceso de patentamiento sin que el Estado ni reciba los fondos, ni tenga que aprobar, ni tampoco que pueda tener el derecho a una licencia, en ninguna de sus formas. Por lo tanto, eso va a ser lo que vamos a estar cambiando de la ley. O sea, no vamos a estar chuteando la discusión. No vamos a estar manteniendo en status quo la legislación. Lo que vamos a estar haciendo es, con fondos, sentando un precedente, que con los fondos públicos liberalizamos la privatización del conocimiento sin ningún retorno para el Estado. Porque lo que puedan ser indicaciones futuras es materia que puede no legislarse en ningún momento. Por lo tanto, creo que es un precedente gravísimo, como si es que lo llegamos a ejecutar. Por eso levanto la alerta. No comparto esa estrategia. Y en segundo lugar, la propuesta que hace el Ejecutivo de incorporar indicaciones que, si bien uno puede discutir el detalle de lo que proponen y que puede haber recogido parte de la discusión, y yo en eso valoro el esfuerzo, propone ingresarlo en un proyecto que incluso considero dudoso que sea como de la idea matriz. Son 200 páginas un proyecto que ustedes ya han visto,
que en su primera parte se divide en tres. En una primera parte lo que hace es como establecer nuevas medidas de protección de patentes, principalmente en marca. En el segundo ámbito establece principalmente un tema procedimental. Y en el tercer lugar, las normas de observancia. O sea, nada tiene que ver con el objeto de la transferencia tecnológica con fondos públicos, que es el ámbito específico al cual queremos nosotros dirigirnos. Por lo tanto, yo más bien sugeriría tener una propuesta minimalista como la que el Ejecutivo inicialmente puso en este proyecto. Minimalista que pueda ser revisada después puede ser destruida, pero de alguna manera que nos pongamos una protección inicial. Luego que venga un proyecto de ley que ya sea por el Senado o por la Cámara, el Senado está viendo este de propiedad industrial, pero uno que sea de transferencia con fondos públicos, que lo veamos en paralelo al otro proyecto. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y son 200 páginas de articulado. O sea, estamos hablando de un proyecto pesado, peso pesado de esos que se demoran años y años y años en salir. No es algo fácil, no es solamente la voluntad que el Ejecutivo diga ya, pongámosle urgencia. No, es algo que cuesta mucho mover un proyecto de esa naturaleza. Entonces, yo sugeriría que se ingrese un proyecto en paralelo, que pueden ser, me imagino, no más de 8 páginas, en el cual se establezca una norma general que con los fondos públicos, los distintos programas y reparticiones, esta va a ser como un procedimiento bajo el cual el Estado pueda tener algún tipo de protección de los intereses generales de la nación. Entonces, no hay para qué, porque como uno, dejar un vacío, y dos, ponerlo en una ley que no tiene nada que ver con lo que queremos hacer. Es de otro ámbito de competencia que la protección en tanto transferencia tecnológica con fondos públicos. Entonces, mi sugerencia sería hacer esas dos cosas. Ahora dejar un seguro, como lo que el Ejecutivo planteó en el antes de que fuera el primer trámite, en su primera tramitación, y posteriormente tener una ley, ojalá con esos principios, y ahí van a ser debatibles, objeto de debate público, pero que sea específicamente para eso con los fondos públicos, y no mezclarla con las otras 200 páginas que de verdad, mi impresión es que no vamos a salir nunca de ahí. Alfonso. Para no repetir Senador, es que se me quedó el tema con respecto a la tercera propuesta, pero es bien cortito. Que hay varios aspectos en la propuesta original que ya no son materia de controversia, que hablan de la diversidad que debiese componer tanto en términos de género, regiones, disciplinas, enfoques y competencias. ¿Ya? Este comité. La pregunta es si es que es conformado por alta dirección pública, ¿cómo se hace compatible la diversidad que se busca con alta dirección pública? No digo que no sea deseable alta dirección pública, a mí me gusta en general el proceso por mérito, está bien, pero ¿cómo se hace compatible con el ámbito de diversidad que queremos generar? Creo que me parece algo problemático. Presidente, para no repetir, suscribo lo que han señalado los senadores anteriores. Aquí el Gobierno tiene que resolver la situación en materia de la propiedad intelectual, pero no retroceder, en eso ser claro y preciso. Y, ministro, por último, en lo más inédito, yo creo que luego la seremía, digamos, se avanza, pero el comité asesor del Ministerio yo creo que es una buena idea, pero mal planteada, mal escriturada, no está precisa. Dos elementos. No resiste nuestra sociedad o nuestras instituciones instancias que no tengan los criterios que señalaba Giorgio y que están consignados. Paridad, equidad territorial, representación de la sociedad científica. Nuevamente, esto no puede ser un comité de la élite científica santiaguina asesorando. Alta dirección pública. Yo ahí difiero de lo que señalaba Giorgio. Yo creo que ha sido un proceso nefasto, además porque son gastaderos de plata enormes. Sus propios cargos son sacados al entrar las administraciones, no digo solo esta, sino que creo que se ha delegitimado absolutamente. Además, el sistema de alta dirección pública precisamente es una investigación ciega, digamos, desde el punto de vista que es por mérito. Entonces no hay ninguna capacidad de a través de ese procedimiento establecer los criterios que nosotros pregonamos a través de esta institucionalidad. No hay criterios, yo creo que esos tienen que ser objetivados en este nuevo proceso. Insisto, buena idea, yo creo que la idea nadie la va a rechazar, al contrario. Pero, ojo, aquí es donde viene un poquito, se hablaba antes de la letra chica, pero ese concepto ya no aplica, parece. El presidente del comité asesor es nombrado por el presidente de la República.
Entonces, nuevamente tenemos 8 con diversidad, alta dirección pública, búsqueda, pero en definitiva quien va a ser el presidente de ese comité asesor es un académico o profesional de reconocida trayectoria de exclusiva confianza del presidente de la República. Entonces, sí, pero entendamos que por un lado tenemos la alta dirección pública y por otro lado tenemos la designación. Designémoslos de una fórmula en que sean los 9 con una fórmula de ese criterio. Confío en que lo va a designar el presidente de la República con... Sí, pero no es por alta dirección pública. Sí, pero por eso lo que digo es que aquí hay una contradicción, que está el presidente con una fórmula y los 8 restantes a través de otra fórmula. Entonces creo que eso no dialoga. Por eso digo, creo que es una buena idea, pero creo, ministro, que hay que precisarlo con mayor celeridad para apuntar a lo que queremos. Y creo que con esta fórmula no se cumplen los objetivos. Yo, insisto, creo que sería bueno precisarlo. Bueno, mira, yo creo que a pesar de las distintas opiniones hemos avanzado bastante. A mí me parece que lo fundamental es tener una ley de transferencia, ¿verdad?, que sea para todos los fondos. El tema, no pongamos lo accesorio como lo prioritario. Tenemos que resolver si dejamos o no un pequeño piso, una pequeña señal. Es un tema distinto, pero nosotros, como Comisión del Futuro, trabajamos un año, yo le decía, con INAPI, y tenemos una propuesta de texto de transferencia, ¿no? Y creo que ese es el tema fundamental y que eso nos debe comprometer, y el Ejecutivo nos debiera ofrecer un plazo de 2 meses, por ejemplo, para tener una propuesta y ser discutida en el Congreso. Porque esa ley es fundamental para Chile, ¿no? Y mañana podemos resolver cómo entonces tratamos, habiéndose compromiso, el punto concreto del Fondicid del proyecto. Ahora, respecto al tema de los Ceremi, yo no me voy a referir porque creo que hay acuerdo, y en el otro sí yo concuerdo con lo que hemos planteado acá, este consejo muy importante, pero la manera en que está planteado por la alta dirección pública nunca se va a hacer cargo, por ejemplo, en igualdad de condiciones, de que haya mujeres, porque la ciencia justamente es machista, porque la cantidad de doctores, de cargos de alto nivel son hombres, porque las mujeres han sido sistemáticamente segregadas. De hecho, solo el 22% de los que seleccionan estudios científicos son mujeres en las revistas. O sea, tenemos un problema y ahí tenemos que actuar con otro criterio que no puede ser solo el mérito, porque además los méritos están evaluados. Hay un estudio muy importante de Estados Unidos donde a un grupo de científicos y científicas, que son cerca de 150, les dan 2 currículum, de Jane y de John, y son exactamente los mismos, ¿no? Esto es real, son tipos premios nacionales, o sea, son tipos muy connotados en Estados Unidos para dirigir un laboratorio, y siendo exactamente el mismo currículum, la mayoría de los hombres y mujeres evaluadoras eligen a John y le dan más remuneración que a Jane, siendo exactamente las mismas capacidades. Entonces, si le llevamos esto, va a ser lo mismo que Jane y John. Vamos a tener una alta dirección pública que va a segregar totalmente en función. Tampoco tenemos garantía, por ejemplo, que van a haber personas de regiones, porque evidentemente en Santiago tienen muchas más posibilidades personas de tener distintos tipos de pergaminos, conexiones. Y yo pongo otro tema. Por ejemplo, me gustaría que hubiera algún representante de las etnias, pero siempre evidentemente van a estar también más limitados. Entonces, yo concuerdo que tenemos que mejorar ese aspecto porque creo que eso ayudaría mucho a algo que es muy necesario, que es este consejo. Entonces, yo propongo que sigamos mañana y le damos la palabra al ministro, evidentemente, antes de cerrar. Nadie le había pedido. Que sigamos mañana y le damos la palabra al ministro y podemos después levantar la sesión. Por los comentarios. Solo una cosa, yo quiero recoger algo que dijo el senador Coloma, que el ánimo del Ejecutivo es despejar cuanto antes este proyecto, y esa es la invitación que se nos hizo y estamos contribuyendo con ese ánimo. Y en cada una de las materias, por cierto, se puede perfeccionar, se puede mejorar la redacción, eso no hay ningún problema. Pero nosotros queremos despejar cuanto antes este proyecto y no le pidamos al proyecto que resuelva cosas que son problemas mucho más estructurales de la sociedad, la falta de mujeres científicas o que con espacios adecuados de representación en la ciencia, de la etnia, de la representación territorial. O sea, eso es como un problema permanente en nuestra discusión legislativa que busca solucionar todos los problemas vigentes en la sociedad, cuando
creemos que a veces hay que enfocarse en lo que se busca resolver. Para ser bien concreto, en materia de seremía yo creo que hay bastante acuerdo y consenso. Nos encantaría avanzar más rápido, pero las restricciones que tenemos en materia fiscal nos hacen muy difícil poder ir más rápido y tendríamos que pedir un nuevo informe financiero y ahí nos vamos a enfrentar, ustedes saben, a otro tipo de criterios y creemos que no es lo sustantivo, siendo que es algo muy importante. Respecto a las patentes, nosotros trajimos otra propuesta originalmente que buscaba establecer un mecanismo de apropiación y transferencia y en base a la discusión de la sesión anterior preferimos despejar esto porque además hay que darle coherencia legislativa, no podemos mantener los consejos vivos y en otra parte esos consejos se derogan. Si es voluntad de la Comisión Mixta, nosotros podemos reponer nuestra versión original de propuesta, que creemos que es una propuesta que resuelve de buena manera la apropiación o la apropiabilidad y la transferencia del conocimiento. No obstante, esto no se compara contra el óptimo, sino que se compara contra la situación actual. Y hoy día la situación actual en la práctica es que no hay patentamiento. Esa es la verdad. Hoy día estamos en una situación donde un sistema que no funciona, que es letra muerta en la práctica, y que inhibe completamente el desarrollo de patentes porque las restricciones son extremadamente gravosas para poder hacer el patentamiento. Por lo tanto, no es que el Estado esté perdiendo algo porque en verdad no tiene derecho a mucho y tampoco se está patentando. O sea, estamos en el peor de los mundos. Entonces, efectivamente, podríamos de alguna manera avanzar en lo que estamos planteando y si no, nosotros como Ejecutivo no hay ningún problema, podemos reponer o incorporar una propuesta similar a lo que pensamos en una ley de transferencia tecnológica, en particular para complementar este proyecto. En eso no hay ningún problema. Ustedes yo creo que pueden resolverlo en función de... Nosotros lo planteamos por economía legislativa, digamos, para avanzar rápido, porque esa discusión, si la abrimos, posiblemente se va a postergar muchísimo el rápido despacho de este proyecto. La posibilidad de presentar una ley de transferencia, de todas maneras, ¿sí? Es parte de lo que estamos viendo en el Ejecutivo hoy día. No sé si en 1, 2, 3 meses, digamos, estamos con un montón de temas abiertos al mismo tiempo. Pero muchas gracias. Pero sí algo que es bastante urgente para nosotros que lo queremos priorizar. Eso lo queremos priorizar. Así que hay coincidencia entre lo que nos plantean y lo que el Ejecutivo quiere hacer. Y respecto a los consejos, se puede mejorar la redacción, agregar más criterios. Yo creo que no es un tema de fondo. Lo que sí es de fondo para nosotros es que creemos que es importante que la asignación de los fondos tenga una mejor gobernanza, que no sea tan discrecional el uso y asignación de los fondos de la ciencia, porque en eso nos parece que se establece una garantía de que se usen apropiadamente para la búsqueda del conocimiento y no para otros fines. Y eso es algo que el legislador tiene que hacerse cargo, y por eso la propuesta nuestra busca resguardar eso. El esquema ADP con un presidente de consejo asignado por el presidente es algo bastante común en todos los últimos consejos que han venido incorporando innovaciones. Por ejemplo, la reforma de Codelco incorporó este mecanismo de director de alta dirección pública y un presidente nombrado por el Ejecutivo, el nuevo gobierno corporativo de NAP, el Consejo Nacional de Educación. O sea, hay bastante. Y en esto yo les aseguro una cosa, no hay ninguna fórmula que vaya a solucionar todos los problemas que les decía que tenemos en materia de representación territorial, de género, etcétera. La alta dirección pública tampoco es un sistema a prueba de todos los errores, digamos, hay distintas dificultades que van surgiendo, pero yo creo que el Consejo de Alta Dirección Pública es lo mejor que tenemos y es una institucionalidad que se ha venido modernizando y que ha venido mejorando. Hoy día hay una nueva ley, hay un nuevo marco regulatorio que rige, al punto que, a propósito de lo que usted señalaba, señor Durresti, las remociones de directivos de primer nivel cayó a la mitad en comparación al mismo periodo del 2014 e incluso el 2010. Y en el segundo nivel no solo cayó a la mitad, cayó a la 10ª parte, porque se establecieron... ¿Ah? Salió, no, las estadísticas ya están publicadas, y por eso lo digo, porque es parte del problema. ¿Ah? No, de los primeros 2 meses. De hecho, ya salió el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, ya entregó las estadísticas. Ahora hay que ver este resultado con un poquito más de tiempo. Eso es lo que estoy diciendo, que se hizo una nueva ley y que la nueva ley está dando frutos. Efectivamente. Y no, si no es un problema financiero. Créame, senador, que no es financiero. Así que... Concentrémonos en el tema... Así que bueno, señores senadores, senadoras, diputados, básicamente eso es lo que venimos a proponer.
Ojalá que esto pueda canalizarse en un rápido despacho de esta ley y podamos tener muy pronto ministro o ministra de Ciencia. Bueno, yo le agradezco a todos, quiero agradecerle la presencia a Mario Muy, que estuvo acá, a los consultores, asesores que vinieron a dar sus opiniones, así que se levanta la sesión.